Bueno, bienvenidos a esta clase que ya, pues, como habíamos planteado en las clases anteriores, de acuerdo al tema, vamos a hablar ahora de lo que es el ayuno de la mente o el ayuno espiritual más bien. Nuestro punto de partida, desde luego, va a ser, por supuesto, lo que está en el libro de Ezequiel, capítulo, ya les voy a compartir el versículo. Este capítulo es el capítulo 36, verso 26. Ya se los pongo en pantalla. Pues ahí ya lo tenemos. Dice lo siguiente, ¿no? Bueno, primero indicar que para poder llegar hasta este ayuno tienes que haber visto todas las clases anteriores, todos los videos anteriores, porque sin esos videos va a ser, no digo imposible, pero sí un poco complicado que puedas entender este ayuno. Entonces es necesario, porque si no has visto las clases anteriores o los videos anteriores, vayas a cada uno de los videos hasta que llegues a este video. O sea, me refiero a los videos anteriores para poder llegar a este video. Entonces vamos a ir a Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Y dice lo siguiente. De hecho, esto fue lo que dejamos en la lección anterior. Dios decide poner un corazón nuevo al hombre. Y dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es decir, que no solamente nos ha dado un corazón nuevo, sino que con ese corazón nos ha dado también un espíritu nuevo y lo ha colocado dentro de nosotros. Y es ahí cuando dice el Señor, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando leemos el 27, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, no es solamente el hecho de que nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo con ese corazón, sino que ahora sí podemos, digamos que, o es restaurada más bien esa comunicación del espíritu con Dios, porque ahora Él viene a poner su espíritu en nosotros, que no vamos a tocar ahorita el tema de su espíritu, pero sí comprender que tenemos un espíritu que ahora sí puede conectarse directamente con Dios. Entonces él sigue diciendo aquí en Ezequiel, y haré que andéis por mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, dando a entender también la palabra que existen estatutos, que existen preceptos y que hay que ponerlos por obras. Yo a esos estatutos y preceptos no solamente se está refiriendo a los mandamientos, a los 10 mandamientos, ni tampoco específicamente a las 613 normas de los judíos, sino se está refiriendo básicamente a los principios del reino espiritual, incluyendo pues obviamente lo que ya Dios nos ha dado anteriormente. Muy bien. Ahora, lo que debemos entender es que con ese espíritu nuevo que Dios nos ha dado, es que vamos a estar pues alineados, que vamos a estar en frecuencia con el mundo espiritual, y más específicamente Dios va a poder comunicarse ahora con nosotros. Cuando hablo del mundo espiritual, estoy también haciendo referencia a que hay un mundo espiritual que no necesariamente aplica desde el reino de la luz, para decirlo de alguna manera, ¿vale? Sino que hay un reino de las tinieblas que también es espiritual, pero pues justamente ese reino de las tinieblas es el que está alineado con la carne, es decir, con el corazón de carne que nos presenta Ezequiel, ese corazón que fue endurecido y que ya no quiere nada con Dios. Por eso Dios nos da el espíritu nuevo, nos da ese corazón nuevo
Y ahora sí podemos tener esa frecuencia directa o esa conexión directa con el Padre. Muy bien, el apóstol Pablo lo dice también en 2 a ver, ahí está, 4:10, perdón, vamos a leer primero Efesios. Allí creo que está Efesios 3:16, ¿verdad? Sí. Donde el apóstol Pablo dice, para que os dé conforme a sus riquezas de gloria. Fíjate que ahora viene una conexión directa con Dios por medio de ese espíritu. Y dice aquí que para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Quiere decir que ahora ese espíritu que está en nuestra mente puede fortalecer al hombre interior. Pero también si leemos lo que dice 2 Corintios, dice, por tanto no desmayemos, eso es en 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayemos antes, aunque este hombre exterior, y ahora habla del hombre exterior, se va desgastando, el interior, vuelve a mencionar el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, aquí es un tema, porque esto es lo que a veces cuesta que podamos entender, pero voy a compartirte la pantalla, mi pantalla, en este caso, bueno, pues un dibujo pues que he hecho acá en mi tablet para que de alguna manera tratemos de entender un poco este tema, ¿no? Entonces, por un lado podemos entender que Dios pues habita en el cielo, en el reino de la luz. No sé si ahí se puede ver bien, pero bueno, voy a ir remarcando para que se pueda de alguna manera ver. Vamos a asignarle un color a lo que es el reino de la luz. Entonces, en el caso del reino de la luz, vamos a asignarle un color espiritual. Y para eso, pues vamos a hacer esto. Vamos como que a remarcar o a resaltar un poco que el mundo espiritual con este color como púrpura es el reino de la luz. Y fíjate que aquí el cielo como tal, como hasta por aquí, tiene que ver con ese mundo espiritual de la luz. ¿Ves? Ahí pues más o menos se entiende. Entonces, digamos que todo eso que es púrpura, pues es lo que tiene que ver con el reino de la luz. Pero la Biblia dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesús. Quiere decir que aparte del reino de la luz, hay otro reino llamado el reino de las tinieblas. Ese reino de la tiniebla les vamos a asignar otro color y ese color va a ser distinto al color púrpura. Vamos a asignarle un color un poco rojizo. Bien. Un poquito más claro que... A ver si se puede apreciar ahí. Entonces, ese reino de las tinieblas tiene un color distinto. ¿Ok? Digamos que toda esta parte de acá es reino de las tinieblas, que forma parte del cielo. Si te das cuenta, voy a resaltar también lo que es el cielo. ¿Vale? Vamos a asignarle un color a todo lo que es mundo espiritual. Ese mundo espiritual vamos a asignarlo con el color azul para que entendamos. Ahí lo tenemos. Voy a resaltar aquí. Todo esto que está hacia arriba es mundo espiritual. Pero el mundo espiritual no solamente es el reino de la luz, también está el reino de las tinieblas. El asunto es que este reino de las tinieblas, ahora mismo, y el reino de la luz, no solamente está arriba en el cielo, sino que Jesús dijo
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que Él trajo el reino de los cielos a la tierra. Pero ¿cómo se manifiesta este reino de los cielos o este reino de la luz en la tierra? Pues es necesario ahora el hombre. El hombre fue tomado del polvo de la tierra, por eso puse de este lado la tierra, a lo cual le vamos a dar también un color, porque es necesario que veamos esto de una manera visual. Entonces, este reino lo vamos a resaltar. Esto es la tierra. Todo esto que estamos viendo acá es la tierra. Entonces, la tierra también representa lo que es básicamente el mundo físico. A ver, esto que tenemos aquí. Entonces, todo este espacio que tenemos de aquí a aquí es lo que podemos ver, ¿ok? Pero aquí es donde voy a tratar después de explicar un poco esto y ya después de esto, pues ir directamente a lo que es el ayuno espiritual, ¿vale? Entonces, en el mundo físico nosotros fuimos tomados del polvo de la tierra, se nos dio un cuerpo que básicamente es justamente con este cuerpo es cómo podemos operar con la dimensión natural o la dimensión física, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí se tomó al hombre, déjame abrir un poco más, al hombre, perdón, ¿verdad? Vamos a ir viendo aquí. Al hombre, y a este hombre se le dio un cuerpo físico. Pero lo que acabamos de leer en Ezequiel es que este hombre tiene dentro de sí un alma, ¿verdad? El alma, vamos a ponerlo por acá, está efectivamente, a ver qué se me hizo. Dentro del hombre, y dentro de esa alma ya vemos que Dios puso un corazón nuevo. Entonces, este corazón va a estar aquí. Tenemos el alma. Vamos a agregar aquí lo siguiente. Hay una parte que es la parte del hombre espiritual, pero hay otra parte que sabemos que es la que es compatible con la carne y a su vez también con las tinieblas. Perdón esta raya, pero es que bueno, estoy tratando de explicarlo de una manera que lo podamos ver. De este otro lado tenemos eso. Entonces este hombre, digamos que tiene dos mentes. Una mente que es compatible con lo que es carnal, con los deseos de la carne, de este cuerpo. Y hay otra mente que es espiritual y es la que es compatible con Dios. El gran problema que tenemos es que este hombre puede ser, como ya dijimos, totalmente carnal y va a tener afinidad con el reino de las tinieblas y con lo que es mira aquí donde está este texto. Aquí. Y vamos a colocar aquí. Y vamos a colocar aquí también. Bien, entonces este hombre tiene esos dos aspectos. Tiene el aspecto espiritual y tiene el aspecto carnal. En el aspecto del hombre natural, como lo dice la Biblia, vamos a ir un momentito a lo que dice el texto.
para también ir viendo lo que dice pues, las Escrituras, y así vamos de las dos maneras. A ver. Aquí. Y aquí vamos a ubicar lo que dice también el apóstol Pablo en Romanos. Dice que ese hombre interior, es decir, el hombre que está dentro, el espiritual, ese hombre interior, según lo que está escrito aquí, dice que se deleita en la ley de Dios, como lo vimos ahora mismo con Ezequiel, cuando dice pues que para que podamos andar en sus preceptos. Bueno, él está hablando exactamente de ese mismo hombre, y ese hombre interior no puede referirse a otra cosa que a un hombre espiritual. Pero también en el siguiente verso vemos lo que dice, que es el verso 23, que dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, cuando tú lees este verso, tú sabes que eso se está refiriendo básicamente a lo que estamos tratando de plasmar en este dibujo que tenemos aquí. Vamos a ver si ahí lo ves, ¿no? No sé si ahí lo puedes ver, ¿no? No, no lo veo. Ok. Aquí está, ya lo vi. Básicamente, ese es ese primer hombre que estamos viendo aquí en esta parte, ¿ok? En esta parte que estamos viendo aquí. Ese es ese hombre. Ese hombre está compartido, está dividido. Pero ese hombre, fíjate una cosa, que de arriba de él tiene tanto el reino de la luz puede venir aquí, como también, el reino de la luz puede venir aquí a su mente, como también el reino de las tinieblas puede venir aquí a su mente. ¿Cuál de las dos mentes? Bueno, pues va a ser o a la mente carnal o a la mente espiritual. Dios no va a hablar a la carne, pero el reino de las tinieblas sí va a buscar de despertar todo eso de la carne. Y todo eso va a estar ocurriendo en esas dos mentes. Ahora, ¿qué es lo que nos está mandando la palabra de acuerdo a lo que acabamos de leer? Dice, hay un hombre interior que necesita ser fortalecido y hay un hombre exterior que tiene que irse desgastando. Lógicamente, ese hombre exterior se refiere a nuestro cuerpo y a nuestra carne y a los deseos que están en él, dándonos a entender que el hombre exterior es el que va a ir, de hecho, físicamente también está planteado así. Por eso es que vamos envejeciendo para que este finalmente se desgaste y va a llegar a su muerte. Ahora, lo que nos está diciendo y lo que la Biblia nos enseña es que nosotros morimos en Cristo Jesús, pero a su vez resucitamos en Él. Y ese resucitar también nos tiene que hablar de que ahora estamos sentados en los lugares celestiales. Por lo tanto, tenemos esa afinidad, gracias a Cristo Jesús, de que podemos ser esos hombres espirituales. Es decir, este hombre interior se puede ir fortaleciendo y, como Dios lo plantea al Padre, hasta llegar a la plenitud de Jesús, que fue o es el varón perfecto. Entonces, lo que quiero que veas es de la siguiente manera esto, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, hay un hombre, lo que nos está planteando, pues las escrituras o lo que Dios nos deja en su palabra en lo siguiente. Vamos aquí. Esta alma puede ser, vamos a ponerlo aquí, esta alma puede ser netamente carnal. Déjame hacerte el dibujito para que se vea bien. Y estar completamente alineado, escúchame, completamente alineado a
el reino de las tinieblas, es decir, en su mente, lo que va a ver, lo que va a desear, lo que va a anhelar, es justamente todo lo que tiene que ver con tinieblas y deseo de la carne. Este hombre es al hombre al que se le llama el hombre carnal. Ahí. Tiene una afinidad con el reino de las tinieblas y ese reino de las tinieblas también tiene un príncipe que lo dirige, que es el enemigo, llamado diablo, según lo que nos presenta la Biblia. Entonces, este hombre carnal definitivamente no tiene la capacidad de que Dios se pueda comunicar con él porque tiene el corazón endurecido. Cuando aceptamos a Cristo, nuestra opción no. Viene el Señor y nos da una mente nueva, un corazón nuevo, y a partir de ahí es como lo vemos en el lado izquierdo. Esa imagen del lado izquierdo es la que nos dice pues que este hombre está, que vemos aquí es el hombre natural, este primer hombre que vemos aquí, es el hombre natural. Él, a pesar de que tiene la capacidad de recibir del cielo, como lo planteamos aquí, de la luz y de las tinieblas, pues él, si no despierta a ese hombre interior para que crezca, seguramente va a estar viviendo pues una vida carnal y por ende pues todo lo que produce una vida carnal. Ahora bien, este hombre segundo que estamos planteando es el hombre exterior que debe desgastarse, es un hombre carnal y vive nada más que por eso. Pero el hombre natural, que es el hombre izquierdo, no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura, dice la Biblia. Entonces, lo que está planteando Dios es que nosotros seamos netamente compatibles con Él, y para ser netamente compatibles con Él, nuestra mente tiene que ser una mente espiritual. Aquí lo vamos a resaltar. Este hombre que tenemos de este lado, que ya sería la propuesta de el hombre celestial o el hombre según Dios, su mente está alineada directamente al reino celestial, al reino de la luz. Ahí lo vemos. Este hombre está alineado completamente a Dios, al cielo y al reino de la luz. Este hombre que tenemos acá está alineado al reino de las tinieblas, al enemigo. De hecho, Jesús le dijo incluso a los judíos en una ocasión que vosotros sois de vuestro padre el diablo porque sus deseos queréis hacer. Bueno, ese hombre es este. Pero este hombre natural es aquel hombre que es el que está en su estado, en el que de repente ha aceptado a Jesús o todavía quizás no, pero Dios ya tiene propósito con él y Dios le va a hacer llegar, bien sea la palabra, bien sea la predicación, para que esta persona pueda tener y pasar, primero que nada, pueda aceptar a Jesús y pasar de ser un hombre simplemente natural a un hombre espiritual que tenga salvación y que a partir de ahí pueda tener o iniciar el proceso que lo va a llevar a ser un hombre espiritual. Entonces, entendiendo eso, voy a compartir ahora lo que sigue diciendo pues la palabra para poder avanzar aquí. Vale. Mira lo que dice, por ejemplo, 2 Corintios, dice, por tanto, no desmayemos. 2 Corintios 4:16, no desmayemos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Quiere decir que este hombre interior tiene que renovarse. El hombre exterior tiene que ir desgastándose, pero el hombre interior tiene que irse renovando de día en día. Por eso, en Romanos 7:22, como lo leímos anteriormente, dice, este hombre tiene que deleitarse, o se deleita más bien en la ley de Dios. Y hay una ley interna también en mis miembros que se revela contra esa
ley de Dios y dice claramente que se revela contra la ley de mi mente, porque ahora es la mente la que está involucrada en este asunto. Muy bien, veamos qué dice Efesios 4:24 y ahora creo que lo vamos a ver mucho más claro porque ya el apóstol Pablo pues lo dice de esta manera, dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, dándonos a entender lo mismo que hemos leído, o sea, nuestra mente espiritual ahora debe irse renovando. Tenemos un espíritu ahora en nuestra mente que se puede alinear con el cielo, se puede alinear con Dios y se puede alinear con el reino de la luz, que recordemos que es un mundo espiritual, como lo vimos en el dibujo. Nosotros tenemos un cuerpo que es compatible con el mundo físico, pero tenemos una mente que es compatible con el mundo espiritual. Si la mente es carnal, va a ser muy compatible con el reino de las tinieblas y con su príncipe, que es el diablo, el enemigo, Satanás. Pero también tenemos una mente espiritual que es compatible con Dios, con el reino de la luz, con el cielo. Entonces, ¿dónde vamos a entrar ahora con el ayuno? Bueno, pues lo siguiente. Vamos a leer, de hecho, vamos a leer el siguiente versículo que dice que debemos vestirnos del nuevo hombre, refiriéndose justamente a ese hombre interior. Es como que, bueno, ahora lo de afuera y el exterior se va a desgastar, pero la idea es que este hombre interior, el que está interno, ahora sea el que nos vista a nosotros. Y este hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y si leemos el verso siguiente, esto es Efesios 4:24, lo que dice Efesios 4:25, es que por lo cual hay que desechar la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, pero lo que te debe llamar la atención es el hecho de que hay que desechar la mentira, y esto te tiene que hablar claramente de que esa mente carnal justamente está alineada con la mentira, porque es compatible con el reino de las tinieblas y el príncipe de ese reino es el padre de la mentira. Entonces lo que nos está diciendo la Biblia es desechemos la mentira, hablemos la verdad, recibamos la verdad y de esa manera el hombre espiritual va a crecer. Pero aún tenemos más cosas que podemos ver también en la Escritura. Mira lo que dice, por ejemplo, Primera de Corintios 2:14, porque tenemos que ver cómo es la forma de hacer esto. Dice, el hombre natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han discernir espiritualmente. Entonces, en esa imagen que tenemos, esta imagen que les mostré, pues del dibujo que les estaba haciendo, el hombre del lado izquierdo es ese hombre natural, tiene la mente espiritual y tiene la mente carnal. Pero dice, bueno, que aún así, aunque tiene una mente espiritual, no percibe las cosas que son de Dios y en su naturaleza, pues le van a hacer locura porque sencillamente no tiene la capacidad para entender las cosas del espíritu, porque las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente. Pero cuando vamos al verso 13, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces dice la Biblia que hay una forma de acomodar lo espiritual a lo espiritual y es aprendiendo, no por sabiduría humana, sino por el espíritu, es decir, lo que nos enseña el Espíritu de Dios, que son las cosas espirituales y son la verdad de Dios para nosotros. Entonces, eso es lo que debemos acomodar, eso es lo que debemos llevar a su respectivo lugar para poder ahora crecer espiritualmente. Pero ¿cómo se hace esto? Bueno, vemos a Jesús en una ocasión, está con sus discípulos y pues ahí en Juan 4:31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo,
yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Eso está en el siguiente verso, en el verso 32. Ahí está. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. En el verso siguiente dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Ellos están pensando en el mundo físico. Ellos están justamente pensando en este cuerpo físico. En este cuerpo físico. Pero eso no es a lo que se refería Jesús. Mientras que ellos pensaban en este cuerpo, ¿verdad? Mientras ellos estaban pensando en este cuerpo de acá, Jesús les está diciendo otra cosa. Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Él está hablando de cómo se alimentaba su hombre interior, cómo él alimentaba su espíritu, cómo lo fortalecía. Fíjate lo que dice Jesús cuando es tentado por el enemigo, justamente en el desierto. En Mateo 4 dice, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, y ahí se está refiriendo justamente al alimento físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí está hablando ahora del alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? ¿Cómo puedo fortalecer yo a mi hombre interior? Para fortalecer a ese hombre espiritual, ese hombre interior, tengo que darle un alimento espiritual. No puede ser un alimento físico. El alimento físico seguramente va a fortalecer al hombre exterior, a esta carne. Pero el alimento espiritual es el que va a fortalecer al hombre exterior. Ahora hay una curiosidad y es que esta carne, este cuerpo, se alimenta de lo físico. Pero el hombre espiritual no. El hombre espiritual se alimenta de la palabra de Dios y esa es la forma en que podemos crecer espiritualmente. Entonces, quiero llevarte a lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando nosotros tenemos alineado nuestro espíritu o nuestro hombre espiritual y dejamos que el espíritu de Dios sea ahora el que nos vaya enseñando, el que nos vaya guiando, pues definitivamente que vamos a saber, vamos a conocer, vamos a poder recibir, ser enseñados en cuanto a todo lo que Dios nos ha concedido, sean dones, sean ministerios, sean operaciones, sean las cosas espirituales, los regalos y las bendiciones, incluso las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pues las vamos a poder conocer porque el Espíritu Santo nos las va a dar a conocer. Pero fíjate que cuando Dios quiso enseñar a Jeremías cómo él le hablaba, la Biblia dice que ahí en Jeremías 1:11 dice que Jeremías está diciendo esto, ¿no? Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Quiere decir que a su mente, escúchame bien, a la mente de Jeremías vino una imagen de una vara de almendro. Pero ¿qué está viniendo a la mente de Jeremías? A lo que está viniendo a la mente de Jeremías, según lo que leemos en ese verso, es justamente la palabra de Jehová. La mente de Jeremías está siendo alimentada por la palabra, pero cuando es alimentado su mente por la palabra, lo que él está viendo es una imagen, y en esa imagen lo que ve es una vara de almendro. Él no lo está viendo con estos ojos naturales, él lo está viendo con los ojos espirituales, él lo está viendo con su mente espiritual. Y en el verso siguiente dice, y me dijo Jehová, mira lo que le dijo Jehová, bien has visto. Esto da a entender que la palabra de Dios va a venir a nuestra mente en forma de imagen y así es que la vamos a poder oír cuando la vemos. Y ahí Dios empieza a desarrollar un lenguaje a través justamente de lo que Dios empieza a enseñarle a Jeremías en su mente. Entonces, te preguntarás por qué te estoy diciendo esto. Bueno, pues mira lo que dice
el verso 13 dice, vino mi palabra de Jehová por segunda vez. Pareciera que solamente fuese una vez. No, Dios va a hablar así siempre. O la mayoría de las veces. A veces queremos escucharlo con voz audible, pero Dios va a venir a nuestra mente. Y a veces va a ser con imágenes, a veces nos va a hablar con el mundo exterior y vamos a poder percibirlo por la vista o por el oído, pero normalmente va a ser a través de una imagen que va a poner en nuestra mente. Jeremías dice, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve. Fíjate, acaba de ver otra imagen y lo que vio fue una olla que hervía y su faz está hacia el norte. A partir de ahí, en el siguiente verso, Dios le va a dar todo lo que eso significaba. Jeremías no solamente pudo entender la imagen, sino que pudo recibir la interpretación de todo lo que Dios le estaba hablando. Otro texto que quiero darte antes de entrar digamos que al enfoque de cómo va a ser el ayuno de la mente. Mira, Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová, porque aquí Isaías se está refiriendo justamente a ese hombre natural que todavía no tiene el pensamiento de Dios, que no entiende los pensamientos de Dios, por lo tanto hay una disonancia, hay algo que no está en la frecuencia y es los pensamientos del hombre natural. No están alineados a los pensamientos de Dios, mucho menos los pensamientos del hombre carnal. De hecho, los pensamientos del hombre carnal son contrarios a los de Dios. Entonces Dios necesita poner sus pensamientos en nosotros y esos pensamientos, como lo acabamos de ver en Jeremías, también van a ser imágenes que vamos a poder luego interpretar. Ahora, en el verso 9 de ese mismo capítulo 55, Isaías dice, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, dando a entender que los pensamientos del cielo no solamente es que son más altos, sino que son diferentes a los pensamientos del hombre natural. Y definitivamente nosotros lo que necesitamos poner en nuestra mente son los pensamientos de Dios. Y cada vez que nosotros pongamos los pensamientos de Dios en nuestra mente, vamos a saber que es su palabra la que está llegando a nuestra mente. Es la que nos está dando esa imagen, es la que nos está diciendo cuál es su voluntad, la que nos está diciendo cuál es el camino que debemos agarrar. Y para eso nuestra mente tiene que ejercitarse. Mira lo que dice Juan 4:24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu y Él se va a comunicar con tu mente espiritual. Escúchame, no con tu cuerpo, no con tu carne, no con tu mente carnal tampoco, es con tu mente espiritual, es con ese espíritu que Él puso en tu mente, precisamente para comunicarse y poder hablarte y hablarnos. En 1 Corintios 2:9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, refiriéndose a este cuerpo natural o a estos sentidos naturales, ni han subido al corazón de hombre, a ese corazón natural o a ese corazón de piedra. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Son cosas que solamente pueden ser reveladas en el corazón que tiene una mente espiritual. 1 Corintios 2:10, el versículo que sigue dice, pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si tú quieres crecer espiritualmente, tú tienes que escuchar la voz de Dios y la forma de escuchar la voz de Dios es entrenar tu mente espiritual, darle el alimento espiritual para que pueda crecer ese hombre interior y recibir la dirección del Espíritu Santo. El 1 Corintios, el siguiente versículo 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Refiriéndonos justamente a ese espíritu del hombre. Bueno, así de esa misma manera, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que saber que es el Espíritu de Dios el que nos va a revelar los misterios de Dios, las profundidades de Dios, nos las va a revelar el Espíritu de Dios, pero necesitamos afinar nuestro espíritu, necesitamos ejercitar nuestro espíritu, agudizar nuestro espíritu para poder recibir del Espíritu de Dios directamente.
porque como lo decía, vuelvo a la imagen, a este dibujo, pues que me tomé un tiempo, a lo mejor no es el mejor dibujo, pero pues la idea era que tú pudieras visualizarlo. Y ahí está justamente, lo puedes ver, este hombre que está justamente a la derecha, ese hombre que está alineado al cielo va a poder recibir palabra de Dios, y no solamente, sino que se entiende que los que recibimos a Jesús, pues somos ciudadanos del reino de los cielos, es decir, todo ese reino de la luz, todo ese reino de los cielos va a estar a favor nuestro. Y vamos a tener la dirección de Dios directamente si hacemos que ese hombre espiritual o ese hombre interior crezca. Para eso es que vamos a hacer uso nosotros de un ejercicio o de una herramienta, más bien, como la plantea la palabra, ¿no? Lo que es el ayuno. Ya vimos en la lección anterior lo que era el verdadero ayuno y cómo es que este ayuno llegó a desagradar a Dios, justamente porque lo hacíamos de una manera diferente. Pero quiero decirte lo siguiente, para darte un resumen y poder ahora sí darte la forma en que podemos ayunar, o cómo es que podemos tener este ayuno de la mente espiritual. Primero entendiendo que tenemos ese espíritu nuevo en nuestro corazón, en nuestra alma está, así como está esa mente esa mente carnal, pues nosotros tenemos que ir reduciendo todo esto. Ese hombre exterior tiene que ir achicándose para que el hombre espiritual, a través de ese espíritu nuevo que Dios nos dio, pueda crecer. Es muy sencillo entender que hay un hombre interior y un hombre exterior. Ese hombre interior es el que está alineado a Dios, como lo hemos visto. Hay un alimento para la mente espiritual como hay un alimento para este cuerpo físico. Ya nosotros vimos cómo se hace el ayuno, en la clase anterior vimos cómo se hace el ayuno pues, para este cuerpo. Es decir, abstenemos de alimento a este cuerpo. Pero en el ayuno de la mente, realmente lo que nosotros vamos a hacer es que la mente se abstenga de alimento. ¿Cómo se abstiene la mente natural de alimento? Me refiero a la mente natural. Pues dejando justamente de colocar imágenes, oír palabras diferentes a las de Dios, imágenes distintas a las que Dios quiere poner en tu mente. Entre eso entra redes sociales, escuchar conversaciones que no te van a edificar, incluso relaciones que no te van a llevar a un crecimiento espiritual. Es abstenerse de todo aquello que tú ves que de alguna manera te va a inclinar hacia el hombre carnal. Tú quieres, y nosotros de hecho, déjame colocarme aquí, lo que queremos es que el hombre interior crezca. Y ese ayuno para la mente es justamente abstenernos de esas imágenes, así como lo vimos en cuanto a cómo Dios mostraba a Jeremías esas imágenes. Ese ayuno realmente va no para el cuerpo, es para tu mente. Pero a la mente natural es la que debe abstenerse de ese alimento de imágenes dañinas que vienen por el oír también, por alimentarse con un pan distinto al pan de Dios, que no es su palabra. En eso consiste, pero no solamente consiste en eso, consiste también en alimentar al hombre interior, a la mente espiritual, como lo decía Jesús. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, pero Él lo revela luego. Allí cuando le leímos en Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el ayuno de la mente sencillamente consiste en abstener mi mente de imágenes o de palabras distintas a la de Dios
y alimentar mi mente espiritual solo, única y exclusivamente que con la palabra de Dios. Esa va a ser la forma en que mi hombre espiritual va a crecer y se va a alinear, se va a colocar en sintonía para poder recibir del Espíritu Santo, de Dios, revelación de su palabra, va a poder recibir los misterios y la profundidad de Dios. No solamente eso, sino un montón de cosas más, porque lo profético también se activa a través de este crecimiento por alimentar mi hombre espiritual. ¿Y por qué te digo lo profético? Porque el espíritu del hombre solo conoce lo que ha acontecido, lo que ya se ha registrado en el hombre. Es decir, tu espíritu puede conocer lo que es el pasado y lo que es el presente de cualquier persona. Pero solo a través del Espíritu de Dios podemos conocer el futuro de las personas. Solo de esa manera. Y cuando conocemos el futuro de las personas, estamos realmente teniendo lo profético de Dios en nuestra vida. A través de eso nosotros vamos a poder ver el futuro de las personas y decirle a una persona una palabra profética de un futuro de esa persona que tuviste, o un fin, o una imagen de ese futuro que le va a esa persona, o que Dios le va a hablar a esa persona, y tú vas a poder transmitir ese mensaje para que esta persona pueda tomar acción, no en el futuro, sino en el tiempo presente. Ahora bien, en pocas palabras, el ayuno de la mente consiste en dejar morir la carne a través de alimentar solo la mente espiritual. Ese es el concepto real y ese es el enfoque de lo que es el ayuno de la mente. Recordando que Dios habla por imágenes, que pone Él sus imágenes en tu mente por pensamiento, pues tú tienes que hacerte la pregunta, entonces, ¿qué voy a poner yo en mi mente? Bueno, tú vas a poner los pensamientos de Dios justamente a través de alimentarte con la palabra de Dios. Y te aseguro que en breve, en poco, según sea tu esfuerzo y tu relación con Dios, vas a poder estar conociendo las profundidades y los misterios de Dios. Un último versículo que quisiera dejarte es el siguiente versículo, te lo comparto. A ver, este versículo está en Hechos 1:8 y dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya entendiendo este ejercicio del ayuno de la mente, Dios va a querer llevarte a que tú puedas recibir el poder de Dios. Y eso solo se va a poder recibir a través del Espíritu Santo, de nuestra relación y nuestra comunicación con el Espíritu Santo. Y es así lo que vamos a ver en el siguiente tema. Vamos a dar inicio en el siguiente video con el tema Conociendo al Espíritu Santo, donde la idea de este tema es conocer a profundidad qué es lo que el Espíritu Santo puede hacer en mi vida, cuál es la finalidad del Espíritu Santo en nosotros y qué podemos nosotros hacer cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Así que quiero dejarte pues esa inquietud y pues pedirte pues que vayas a la siguiente clase. Nos vemos. Dios te bendiga.